Muy buenos días a todos ustedes. Nos complace muchísimo reunirnos el día de hoy para celebrar esta importante conferencia. La Universidad Latina, como parte de su 25 aniversario, ha organizado una gran variedad de actividades académicas y posiblemente una de las que más éxito ha tenido es el programa de líderes costarricenses que forjan políticas en el medio internacional. Y lo digo así porque la gente ha celebrado que destaquemos la capacidad de todos aquellos costarricenses, hombres y mujeres, que tienen responsabilidades verdaderamente significativas en el mundo internacional y que a veces no son tan conocidas en el detalle de lo que realizan en esos organismos internacionales en esos países. Por eso me complace particularmente poder tener nosotros el día de hoy a doña Rebeca Greenspan, que es una mujer costarricense destacadísima en el medio internacional, que ha tenido responsabilidades inmensas y que siempre ha ido por los diferentes cargos que ha ocupado, innovando, haciendo cosas nuevas, asumiendo desafíos, enfrentando problemas complejos y duros, pero con un éxito realmente extraordinario. Por eso quiero saludarla, doña Rebeca. Para nosotros es un auténtico honor tenerla, no solamente en Costa Rica, donde quisiéramos que viniera más, pero bueno, aquí la tenemos hoy, y también poder saludar a algunos distinguidos amigos que nos acompañan, como la señora Yoriko Yakuzawa, que es la directora del PNUD, la representante de las Naciones Unidas en Costa Rica, de doña Pilar Álvarez Lazo, la directora de la UNESCO para Centroamérica, don José Thompson, que nos acompaña aquí, que es el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, una organización importantísima a nivel regional. También a los representantes del cuerpo diplomático y muy particularmente al consejero Wang de la Embajada de China, que nos hace el honor de acompañarnos nuevamente, a los rectores de universidades amigas, a doña Belia Gobaere, directora del Consejo de Promoción de la Competitividad, y a muchos otros amigos del medio nacional. Saludo también a don Simón Cueva, que es el CEO de Laureate para Costa Rica, que nos apoya y nos impulsa en todas estas iniciativas, a los miembros del Consejo Directivo, el Consejo Académico, a tantos invitados especiales y muy particularmente a nuestros profesores y a nuestros estudiantes, para quienes estas actividades han sido desarrolladas. En las últimas décadas, como decíamos, Costa Rica ha visto surgir de una manera verdaderamente impresionante para un país que es un país que no me gusta decir un país pequeño, pero digamos que un país geográficamente pequeño, con una población de alrededor de 4 y algo millones de habitantes, pero que ha logrado producir en sus universidades públicas y privadas líderes de primera línea. Y a mí me gusta pensar que de esta universidad, que sin duda no es solamente una de las más destacadas universidades privadas del país, sino que estamos comprometidos con convertirla en una de las mejores universidades, sino la mejor universidad de Costa Rica, independientemente del origen o de la naturaleza. Para nosotros es muy importante pensar que entre los jóvenes que están aquí hoy acompañándonos, habrá muchos de ustedes que por su capacidad, la buena formación que reciben, su deseo de surgir, su deseo de abrir brecha,
también van a ocupar posiciones de primera línea a nivel nacional y mundial, como lo han logrado algunos de estos costarricenses que destacamos, en muchos de los casos mujeres tan destacadas como doña Rebeca. Doña Rebeca tiene una amplia trayectoria en Costa Rica como viceministra de Hacienda, como ministra de Vivienda y muy particularmente como vicepresidenta de la República y rectora del sector social, donde abrió y creó muchísimos programas importantes y se destacó siempre no solamente por su agilidad, su capacidad de reacción rápida, sino muy particularmente por su capacidad de propuesta, por su compromiso con lo social, con su conocimiento económico, porque ella es economista de profesión, pero la capacidad que ha tenido para vincular esa formación en lo económico con su compromiso con el desarrollo de la equidad, con la conquista de una educación de calidad que le dé oportunidades a los jóvenes. En el ámbito internacional, doña Rebeca conduce ahora los destinos de la Secretaría General Iberoamericana, lo hace con una capacidad extraordinaria, con la pasión y la energía que siempre la ha caracterizado, y asumiendo, para quienes conocemos la historia de la CEGIP, asumiendo el desafío maravilloso y grande de asumir la conducción de esta organización después de su fundación por parte de don Enrique Iglesias, que es un líder de primera línea latinoamericano y que tuvo un peso enorme. Doña Rebeca ha asumido esa tarea de una manera espléndida y yo creo que todos nos sentimos orgullosos de esa transición que se dio en la CEGIP y que hoy en día posiciona la CEGIP en un lugar de privilegio mundialmente. Pero doña Rebeca ha sido también secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, fue administradora asociada del PNUD para América Latina durante 5 años. También fue directora de la sede de México y Centroamérica de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y fue también administradora del PNUD para América Latina, como dijimos. En sus funciones ha presidido importantísimos foros, ha conducido comisiones internacionales de primer nivel y hoy en día está comprometida con una agenda en la CEGIP que, ahora que la escuchábamos dando algunas declaraciones a la prensa, realmente nos ha hecho sentir emocionados, no solamente por su compromiso con el desarrollo de la cultura, con el desarrollo de la integración social de Iberoamérica, pero muy particularmente también con el intercambio educativo entre estudiantes de educación superior que ella ha venido impulsando y que hará que muchos miles de jóvenes como ustedes puedan moverse en la región y ya ella les contará. Antes de pasarle la palabra, yo quisiera saludar a todas aquellas personas que no estando en este auditorio, sí participan de esta conferencia por medios virtuales. Me refiero a las sedes de Guapiles, Pérez Celedón, Ciudad Neyli, Santa Cruz, Liberia, Cañas, Heredia y Grecia de la Universidad Latina, que están conectadas en este momento. Y también saludamos con mucho aprecio a los colegas y a los estudiantes de la Universidad Europea de Madrid, que están conectados, al igual que a los amigos y colegas de la Universidad UPC de Perú,
así como de la Universidad del Valle de México. Creo que es un público iberoamericano muy amplio y muy interesado en estos temas de comprender qué es Iberoamérica y hacia dónde se dirige. Muy bienvenida, doña Rebeca. Estamos muy ansiosos de escucharla y muy particularmente muy honrados de que usted haya aceptado, sacando tiempo de la conferencia internacional en la que participa para venir a hablar con los estudiantes y profesores de la Universidad Latina. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a la señora rectora Clotilde Fonseca. Voy a compartir con ustedes algo que yo creo que nunca le he dicho a Clotilde directamente, pero que una de las personas que más han motivado en mí este espíritu de tratar de innovar siempre ha sido Clotilde Fonseca. En todas las cosas en las que la he conocido, ella siempre está pensando en lo que sigue, en la frontera del conocimiento, en qué es lo último que se está discutiendo. Además lo hace con gran maestría, sabe quién dijo qué, quién está discutiendo esto a dónde. Y entonces a mí siempre me ha causado una gran admiración la capacidad que Clotilde Fonseca tiene para ello. Y hoy que vamos a hablar de estos temas, yo creo que es justo reconocer que ha sido para mí siempre una inspiración. Gracias, Coti, de verdad, por todo lo que has hecho en toda tu carrera en Costa Rica y por la linda presentación que me acabas de hacer delante de los estudiantes y el personal de la Universidad Latina. Me siento muy emocionada. Muchísimas gracias, de verdad. Tiene mucha suerte la Universidad Latina de tenerte a vos. ¿Qué les parece si hacemos esto, como ahora se dice en algunas reuniones, PowerPoint free? Yo les voy a dejar el PowerPoint que traje con mucha información sobre la Iberoamericana, pero déjenme tratar más bien de contarles sin la restricción que el PowerPoint me constriñe, qué es Iberoamérica, por lo menos qué es lo que creemos que es Iberoamérica y dónde estamos con respecto a su futuro. Algunos datos para que sepan, para que nos podamos ubicar. La Cumbre Iberoamericana, cuya primera reunión se hace en 1991 en México, Guadalajara, reúne 22 países, 19 países latinoamericanos y 3 países ibéricos. Los 19 latinoamericanos son todos los países latinoamericanos y en realidad caribeños, porque están Cuba y República Dominicana, de habla hispana o portuguesa. Y por lo tanto, por supuesto, en el ámbito latinoamericano de habla portuguesa, solo Brasil. Todos los demás de habla de lengua española. Y en la península ibérica, España, Portugal y Andorra, que se une como territorio independiente después. Entonces son 22 países, como dije, 19 latinoamericanos y caribeños, 3 ibéricos. Y la primera reunión la hacen en 1991. En 1991, además, este es el único foro a nivel presidencial de la región. Hoy en día que tenemos tantos foros a nivel de presidente se nos olvida. Pero en realidad, el primer foro que comienza a reunir a los presidentes, donde si uno busca las crónicas de entonces, de qué es lo que dicen los presidentes en aquel momento, muchos de ellos dicen y agradecen el espacio porque muchos de ellos no se conocían entre sí. Hoy nos parece eso impensable, pero así era a principios de los 90. Y por lo tanto es el primer espacio presidencial, porque recordemos que en ese momento que estaba la OEA se reunía a nivel de cancilleres, no de presidentes. Y además, cuando se comienzan a reunir en la Cumbre de las Américas, que era cada 3 años, la primer Cumbre de las Américas es en 1994, a nivel presidencial. Fue primero la Iberoamericana la que reúne, por tanto,
a los presidentes. Y la otra característica en aquel momento, en el 91, es que es el único foro donde está Cuba, porque Cuba estaba suspendida en ese momento de la OEA y no teníamos lo que tenemos hoy en día, porque tenemos UNASUR, tenemos el ALBA, tenemos CELAC. En aquel momento, pues no existían estas otras conformaciones y estos otros mecanismos de integración latinoamericana y caribeña. Y la Secretaría General Iberoamericana, porque primero se crea muy similar a lo que estamos viendo hoy en día en CELAC, que tiene su reunión aquí en Costa Rica, y déjenme decirles que es un orgullo ver cómo Costa Rica ha organizado esta cumbre. Todo ha estado bien organizado, a tiempo, con austeridad, pero con dignidad, como debe ser en una cumbre presidencial. Mucho orgullo, la verdad, estar y poder presenciarlo acá, con una asistencia impresionante de jefes de Estado, jefes y jefas de Estado y de gobierno. Bien, pero en aquel momento era un mecanismo de cumbres, o sea, cada año la cumbre se hacía en otro país y el país organizaba la cumbre, tal como sucede ahora con CELAC. La institucionalidad de la cumbre iberoamericana se crea en el 2004 y comienza en el 2005 creando una Secretaría General Iberoamericana estable como institución de apoyo a las cumbres presidenciales y a la Conferencia Iberoamericana. Y yo hoy en día soy pues la secretaria de esa institución, ¿no? La institución, como bien dijo Clotilde Fonseca, fue inicialmente presidida durante todos estos años. El secretario general ha sido Enrique Iglesias, que no es el cantante, ¿verdad? Aunque eso le ha servido a él en la vida, porque me contó una vez que consiguió un puesto en un avión porque creían que era el otro Enrique Iglesias. Pero don Enrique Iglesias, que ha sido una personalidad que ha estado involucrada, ¿verdad?, en probablemente todo lo importante que ha pasado en la región latinoamericana y del Caribe en los últimos 50 años, ¿no? Una personalidad, un ícono de la región. Y por eso yo digo que yo no vine a sustituir a Enrique Iglesias, lo que vine es a sucederlo, que es distinto. Bien, y entonces ahora yo voy a compartir con ustedes por qué yo creo que este espacio sigue siendo un espacio importante, cuáles son los retos que tenemos en este momento. Empezando por decir que cuando a mí me preguntan si existe lo iberoamericano, ¿no? Nos hemos preguntado eso también sobre Latinoamérica, existe Latinoamérica. Y yo digo que es bueno llegar a una institución donde la institución es el invento, pero no el objeto de su quehacer. En realidad, el espacio iberoamericano existe por la gente, no por la reunión de presidentes y no por la existencia de la Secretaría General Iberoamericana. En realidad, este es un espacio construido de abajo para arriba, no de arriba para abajo. La cumbre de los presidentes, la Secretaría General Iberoamericana, vienen a representar una realidad, pero nosotros no fuimos los que inventamos esa realidad. Esa realidad viene de 500 años de historia, de relaciones, de migraciones, de inversiones, de lenguas comunes y de una cultura que se ha unido en los tres palos fundamentales, digamos, culturales de la región, que ha sido el sincretismo de lo ibérico, lo indígena y lo afrodescendiente en la región iberoamericana. Y entonces cuando uno habla con la gente, pues efectivamente existen todos estos lazos familiares donde nos sentimos mucho más cómodos, mucho más en casa, donde las migraciones han ido a los dos lados del Atlántico en distintos momentos, para un lado y para otro, donde efectivamente las inversiones iberoamericanas y el surgimiento inclusive de lo que ahora llamamos no multilatinas, sino multi-iberoamericanas, si queremos ponerlo de alguna manera, las empresas españolas y portuguesas se internacionalizan en los 90 invirtiendo en América Latina y luego se hacen globales. Hoy en día las multilatinas invierten en la península ibérica como entrada, digamos, para poder tener acceso a una internacionalización en el mercado europeo, etc. Y por eso yo digo que esto es algo que sucede sin nosotros. Nosotros lo que venimos es a darle una representación y de alguna manera a ver
cómo podemos efectivamente profundizar apoyando algunos de estos procesos, que es un poco lo que yo les voy a comentar dentro de un momento. Ahora, cuando surge la conferencia iberoamericana, que ahora ya no es solo una cumbre de presidentes, sino que también tiene una serie de reuniones políticas al más alto nivel ministerial en diversos campos durante todo este proceso. Cuando surge, yo dije, les comentaba que estábamos como solos, ¿verdad? O sea, no había mucha competencia. Entonces, efectivamente, en la cumbre de Veracruz, que acaba de pasar en México, que tuvimos el 8 y 9 de diciembre, planteamos todo un proceso de renovación. Y lo que hemos dicho es que este espacio iberoamericano se tiene que renovar por dos buenas razones. La primera, pensemos en América Latina en el 91. Era una América Latina totalmente distinta a la América Latina que tenemos hoy en día. Del 91 para acá, América Latina ha cuadruplicado su Producto Interno Bruto. Cuadruplicado su Producto Interno Bruto. En los últimos 20 años, América Latina ha bajado la pobreza a la mitad. Es uno de los continentes que ha cumplido con el objetivo de desarrollo del milenio de bajar la pobreza extrema a la mitad. Han salido de la pobreza en la región 60 millones de personas. Han entrado a la clase media latinoamericana 80 millones de personas. Por primera vez en la región, el sector medio de la sociedad, en su conjunto, es más que los sectores pobres, por primera vez. Siempre la población por debajo de la línea de pobreza había sido más numerosa en América Latina que la población de clase media, digamos, en los sectores medios. Y por supuesto, no todos los que salieron de la pobreza entraron a la clase media. Eso sería una simplificación que no debemos hacer. Hay alguna gente que lo dice, pero es equivocado. Mucha de la gente que salió de la pobreza se mantiene en un sector de vulnerabilidad que ese sigue siendo mayoritario en la región. El 37% de la población latinoamericana está en ese estrato, entre 4 y 10 dólares per cápita diarios, digamos, unido al 28% que está todavía debajo de la línea de pobreza, pues tenemos al 57%, al 55% de la población. Pero de todas maneras, el panorama social de la región es un panorama social totalmente distinto al que tuvimos entonces. Agrego a ello el hecho de que hoy en día tenemos el cohorte de jóvenes más grande de la historia de nuestra región y de los jóvenes más educados que alguna vez hayamos tenido en la historia de la región. Y por supuesto, eso establece una dinámica social y unos retos hacia adelante totalmente distintos a los que veíamos en 1991, donde veníamos saliendo de la década perdida de América Latina, apenas estábamos recuperando poco a poco pues nuestra estabilidad, nuestra capacidad de crecimiento, y veníamos y sufrimos todavía durante todos los 90 pues el escozor y la angustia de muchos sectores de la población que habían sufrido profundamente la crisis de la deuda de los 80. Bueno, esta América Latina es una América Latina que se relaciona con la península ibérica de una manera totalmente distinta a 1991. Si en 1991 este proyecto era un proyecto con una impronta ibérica muy fuerte, hoy en día este es un proyecto que exige una relación mucho más simétrica, por supuesto mucho menos vertical, mucho más horizontal entre los países de Latinoamérica y el Caribe hispanohablante, con los países de la península ibérica. Por eso, de alguna manera, la transformación que estamos viviendo hoy, así como en el 91 fuimos cumbre y en el 2005, cuando se hizo la secretaría, nos convertimos, digo yo, en conferencia, que es más amplio que ser solo cumbre,
Hoy en día tenemos que pasar de ser conferencia a ser comunidad. Es una comunidad, no son dos bloques de países negociando, es una comunidad de 22 países que se relacionan entre sí de manera mucho más simétrica, mucho más igualitaria y en un espíritu de, no solo de diálogo, sino de cooperación. El otro tema importante a plantearse es ¿para qué tantas instituciones? Ahora tenemos, como dije antes, además de las instituciones de integración comercial, como son Mercosur, el SICA o la Andina, la CAN, además de las de comercio, de integración económica y comercial, tenemos, como dije antes, UNASUR, el ALBA, la CELAC y la Conferencia Iberoamericana, y la OEA, por supuesto. Bueno, necesitamos tantas organizaciones en la región, entonces mucha gente dice, ¿por qué no unimos a todo como en una sola cosa y ya? ¿Verdad? Porque, ¿cuál es la especificidad? ¿Por qué tiene que seguir habiendo una especificidad de tantas instituciones en este espacio, que es un espacio donde, por supuesto, hay un grupo que es el de América Latina y el Caribe, que confluye en cada una, o sea, que está incorporado en cada una de estas digámoslo así, clases de mecanismos o de organizaciones. Y ahí, tal vez lo que yo quiero decir a cada uno de ustedes, y esto a veces cuando lo digo fuerte, ha sido un poco controversial, pero yo estoy convencida de que en este momento no hay ninguna posibilidad de un solo proyecto hegemónico ni en el espacio iberoamericano, ni en el espacio especialmente de América Latina y del Caribe. Esta es una región muy diversa, con distintos proyectos sociales, políticos, económicos entre los países. Lo importante, digamos, de la reunión de CELAC, avance que yo aplaudo, es precisamente el poder reunir a países en una diversidad tan grande dentro de la región, pero además reunirlos en una región de paz, donde, y cuando volvemos a ver al mundo, ¿verdad? No tenemos tantos ejemplos, desgraciadamente, de regiones en las cuales no tengamos conflictos armados entre los países de la región. Esta es una región que ha decidido dirimir sus conflictos por las vías institucionales y de los tribunales internacionales, y por lo tanto no tenemos en este momento en la región de América Latina y del Caribe ningún conflicto armado abierto entre países, y el único armado abierto que existe en un país, que es Colombia, en un proceso de paz realmente el más importante de todos los últimos tiempos de esa querida nación, bajo el liderazgo del presidente Santos. Bueno, cada uno de nosotros tendrá que vivir en una frase que ahora está muy de moda, que es decir que estamos en una política de geometría variable, ¿verdad? Nos asociamos de maneras diversas para distintos propósitos dentro de la diversidad que existe en la región. Y ahí hay espacio para lo iberoamericano y hay espacio para lo latinoamericano o para solamente América del Sur o para los países del ALBA, etc. Y lo importante ahí será ver cómo nos complementamos cómo sumamos en lugar de dividir. Y aquí hago una reflexión con ustedes que sí me parece importante, no solo para la región, sino para este mundo que estamos viviendo. Porque hay un libro de Amartya Sen que a mí me influyó mucho, yo lo recomiendo realmente, que se llama Identidad y Violencia. Y Amartya Sen habla sobre el problema de construir identidades excluyentes en este mundo, ¿no? Porque lo problemático no es tener identidad, al contrario, ese es un valor. Todos necesitamos poder efectivamente identificarnos con nuestras raíces. El problema es cuando esa identidad excluye al resto, cuando uno solo puede ser una cosa a la vez y no varias a la vez. Como digo yo, refiriéndome a este tema, digo, yo soy profundamente costarricense
y centroamericana, y latinoamericana, e iberoamericana. Y esas identidades no tienen por qué ser contradictorias entre sí. Precisamente para poder construir un mundo de paz, vamos a tener que construir identidades incluyentes, aquellas que nos permiten relacionarnos con el otro, no solo con los iguales, aquellos que nos permiten esa convivencia, la convivencia pacífica. Y en este caso yo lo digo igualmente, o sea, así como yo le doy la bienvenida a la construcción de un espacio para toda Latinoamérica y el Caribe, como es la CELAC, así me preocuparía que sea un espacio que excluya la posibilidad del resto. En el caso iberoamericano, de ahí el único espacio donde tenemos una relación transatlántica y que por lo tanto relaciona a dos continentes y no solo a uno. Así que el espacio de la CELAC, latinoamericano y caribeño, habiendo luchado por eso muchas veces en mi paso por esta región, me parece un espacio fundamental, pero no para que nos hablemos solo entre nosotros, no para que negociemos solo como bloque, porque la negociación entre bloques es eso, no es la construcción de una comunidad, sino la presencia, la fuerza para una negociación. Lo que yo estoy presentando en lo iberoamericano es un espacio de comunidad, no de dos bloques, el bloque ibérico y el bloque latinoamericano, donde se establece una relación de diálogo, de comunidad con el resto, con el otro, con la diferencia. Y yo creo que uno de los problemas más graves del mundo hoy en día realmente es este: cómo vamos a compatibilizar la universalidad con la diferencia en nuestro mundo. Y está produciendo, por dicha no en la región donde ustedes viven, por dicha no en un país como Costa Rica, pero sí en otras latitudes, de los casos más serios de sufrimiento que hemos podido ver, desgraciadamente, ya en el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos planteamos entonces? ¿Cuál es nuestro valor agregado dentro del iberoamericano? Nosotros nos hemos planteado 3 áreas de acción, además del campo político, que es el campo exclusivo de la Cumbre de Presidentes, y nos vamos a dedicar al área del conocimiento, al área de la cultura y al área de la cohesión social. Y les voy a contar un poco cuáles son nuestras apuestas en eso, cuáles son los mandatos que hemos recibido de Veracruz para abrir a un periodo más bien de preguntas de ustedes. Pero déjenme reflexionar un poco sobre ello, porque realmente en el área de la educación y en el área de la cultura, de nadie hemos recibido una idea de que este no es un campo fructífero para lo iberoamericano, precisamente por la plataforma cultural, por las lenguas en común, y las lenguas no solo son un instrumento para hablar, ¿verdad? Son nos dan una simbología y un mapa sobre el mundo. Y por tanto, ha sido como innegable y muy bien recibido que nos dediquemos a esto. Déjenme decirles, como dije antes, que cuando yo llegué a la Secretaría, conocía algo de la Secretaría, había estado cerca, don Enrique, en mis trabajos anteriores, pero la verdad es que me he encontrado con una riqueza, un acervo cultural, una plataforma de cooperación que yo no conocía, que ha sido una sorpresa muy agradable, además. Entonces yo le he dicho a don Enrique, en estos días de conversación, le digo yo, mire, usted ha construido una cosa fenomenal, tiene un solo defecto, que es el secreto mejor guardado de toda Iberoamérica, nadie sabe. Me encontré, por ejemplo, en el ámbito cultural, le contaba a doña Clotilde hoy en la mañana, con programas como un programa que se llama Ibermedia, que ha financiado 2000 películas y documentales en toda América Latina, en Iberoamérica. Muchas del surgimiento de este espacio en los países ha sido promovido por esta plataforma de cooperación y de apoyo. Yo he visto una serie de películas que ahora me doy cuenta que fueron apoyadas en su producción y para su posibilidad por Ibermedia. Yo no sabía, estoy segura que ustedes tampoco.
Tenemos exactamente lo mismo en teatro, en bibliotecas, en archivos digitales, en un sinnúmero de áreas donde nadie más está. Porque la verdad es que mucho de esto es considerado marginal a las prioridades de la política pública. Y nosotros hemos hecho de ello el centro de nuestra actividad. Lo cultural para nosotros es la articulación de lo iberoamericano, es la cultura. Igual en el campo educativo. Así que estos campos son como naturales al espacio iberoamericano. Y en el campo de la cohesión social, probablemente ahí lo que más nos interesa es todo el tema de cómo lograr efectivamente una inclusión mucho más dinámica en el mercado, entre las pequeñas y medianas empresas, entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes para incorporarse a la corriente principal del desarrollo. No me voy a extender sobre ello ahora. ¿Cuáles van a ser nuestras apuestas para el futuro? Y termino con esto. En el campo del conocimiento, dos apuestas principales. La primera, a la que hizo referencia Coti, una alianza iberoamericana por la movilidad académica. Lo que los periódicos han llamado el Erasmus iberoamericano. No sé cuántos de ustedes conocen el Erasmus europeo, que ha sido uno de los programas más exitosos de la Comunidad Europea, donde se han financiado miles de movilidades de estudiantes entre las universidades de ese espacio. Pues nosotros nos hemos planteado el Erasmus, no tenemos un nombre todavía, porque claro, si lleva un nombre, hay una pelea entre los 22 países. Entonces, por el momento, lo hemos llamado la Gran Alianza por la Movilidad Académica. ¿Por qué hemos escogido esto? Hemos escogido el campo de la educación postsecundaria, tanto en la educación técnica postsecundaria como universitaria. Y yo sé que muchas veces esto es controversial, porque claro, en América Latina y el Caribe todavía tenemos una gran tarea que hacer en preprimaria, ¿verdad? En preescolar, en primaria y en secundaria. Y tenemos una tarea inmensa en ello. Entonces, ¿por qué dedicarnos a la terciaria, a la educación terciaria? Y fundamentalmente yo les digo, porque América Latina y el Caribe, en esta etapa que se avecina, donde hay además una desaceleración económica que vamos a sufrir en los años por venir, va a tener que competir hoy más que nunca por productividad, por talento, por su inversión en ciencia y tecnología, por el valor agregado en sus productos. Porque toda esta movilidad social que hemos tenido durante estos últimos años ha producido, como dije antes, una gran expansión de la educación, incluyendo la educación universitaria. Les doy este dato. El 70% de los estudiantes latinoamericanos en las universidades son primera vez en su familia estudiantes universitarios. 70% de los estudiantes universitarios de América Latina, que hoy son estudiantes universitarios, son primera vez en su familia estudiantes universitarios. Eso da cuenta de la enorme movilidad social y de acceso que ha tenido la región. Pero tenemos dos problemas para poder seguir por este camino de crecimiento con equidad en la región, que es que la perpetuación de las desigualdades se va a dar por la segmentación de la calidad. No por el tema del acceso, sino por el tema de la calidad. Porque aquellos que van a tener acceso a una buena calidad de educación, y yo sé que todos ustedes aquí tienen ese privilegio no lo tienen todos los estudiantes universitarios de la región. Pero además, no pueden por ellos mismos probablemente subsanar ese problema. Porque sus familias han hecho un gran esfuerzo para poder llevarlos a ese nivel de educación. Y por lo tanto, lo que están esperando es poder entrar al mercado laboral a empleos de calidad.
¿de dónde van a venir los empleos de calidad en América Latina en los años por venir? Sino de la innovación, del talento, de la ciencia y la tecnología y de recursos humanos sumamente calificados para poder dar ese salto. Y nosotros quisiéramos contribuir a ello, porque yo no veo la educación, y esta es una discusión que tengo hace muchos años con algunos otros organismos, la educación no se puede ver como un proceso lineal. Bueno, no, me voy a dedicar primero a la primaria, hacemos bien la primaria y después vamos a la secundaria, y mientras tanto, todos los que salieron de primaria para secundaria, como pasó en América Latina en algunas latitudes, perdimos esa generación. Y de repente dicen, no, ahora nos vamos a dedicar a la primaria y a la secundaria. Vamos a abandonar la terciaria. Y mientras tanto, toda la generación que llegó a la terciaria se perdió. Y eso simplemente hace que la posibilidad de un desarrollo vigoroso desaparezca para la región en los años por venir. Por eso nosotros vamos a ser una de las voces que van a poner su énfasis en el tema de la calidad postsecundaria, tanto técnica como universitaria, en la región iberoamericana. Pero la pregunta es, ¿por qué escogimos el tema de la movilidad? Porque hubiéramos podido escoger otro, ¿no? Y entonces aquí déjenme decirles que hemos escogido el tema de la movilidad porque estamos convencidos, de acuerdo además a los estudios que se hicieron en el Erasmus, que todos los estudiantes que tienen acceso a programas de movilidad académica tienen mucha mejor inserción laboral que los demás. En Europa así ha sido, pero además hicieron varias de las organizaciones, en este caso la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, hizo un estudio con las empresas y le preguntó a los empresarios qué era lo que no encontraban en el mercado, qué era lo que les era difícil de encontrar cuando buscaban los recursos humanos. Por supuesto, hay algunas profesiones técnicas y conocimientos técnicos que ellos echaban de menos, pero lo más interesante es que en lo que ahora llaman las habilidades soft, ¿verdad? No esas técnicas, sino cuáles son las características que hay que tener para poder entrar a un mercado laboral, en este momento más sofisticado. Decían que ellos necesitaban profesionales que supieran trabajar en equipo, que pudieran trabajar en ambientes multiculturales y diversos. Y esas son capacidades, habilidades que se consiguen no solo en el aula, sino con la experiencia de aprendizaje. Y definitivamente la movilidad académica da una posibilidad de tener esa experiencia. Y muchos de ese 70% de estudiantes, primera vez en sus familias, estudiantes universitarios, no van a tener la capacidad por sí mismos, si no es a través de un sistema de becas y de una plataforma de apoyo, de poder tener esa experiencia como si la tendrían otros en mejores circunstancias. Y por lo tanto estamos convencidos que no solo estamos contribuyendo de esta manera a temas de calidad, porque no hay movilidad académica si no hablamos de currículum, si no hablamos de la calidad de las clases, si no ponemos una plataforma de acreditación, y por tanto todo eso puede elevar y podemos entre todos ayudarnos a elevar la calidad de la educación, a la que todos vamos al mismo tiempo que ponemos nuestro grano de arena por la equidad de las oportunidades con las experiencias de aprendizaje. La segunda apuesta que vamos a hacer es que hemos convencido a las empresas de abrir las empresas a las prácticas laborales. El tema del primer empleo, ¿no?, de los jóvenes. Y las empresas nos han dicho que quieren abrir las empresas a las prácticas laborales y a una movilidad mucho más iberoamericana, pero nos han dicho con claridad, siempre y cuando la parte burocrática la hagan ustedes. Porque eso de que ellos tienen que ver con las visas y con el estatus migratorio y además con escoger a los estudiantes para hacer el matching, ¿verdad?, entre las oportunidades que hay en el mercado, en las empresas y los estudiantes que aplican para ello. Si nosotros hacemos eso, ellos abren las empresas. Y ese ha sido el contrato que hemos firmado ahora en Veracruz. Y estamos entonces desarrollando la plataforma para poder efectivamente abrir
a prácticas laborales, a, ¿cómo se dice? Internships, ¿sí? Prácticas laborales, ¿sí? Ya yo no hablo ningún idioma, ustedes saben, ¿verdad? No soy bilingüe, sino bimuda. Bueno, en todo caso, esas serán nuestras apuestas para el futuro. Ojalá, y aquí tenemos al representante de China, porque con China también se ha hablado en esta relación América Latina-China de la posibilidad de mayores intercambios. Ojalá podamos hacerlo también con otros continentes. En el ámbito cultural, vamos a apostar por la agenda digital en la cultura. Porque las pequeñas y medianas empresas culturales no van a sobrevivir a menos que entren a la era digital. Y estamos perdiendo un talento tan extraordinario en la región. Fíjense que les doy un país muy sofisticado en esto. México produce 100 películas al año, 3 llegan a la pantalla. Pero la agenda digital nos permitiría democratizar mucho más el mercado para los bienes culturales. Y por tanto, nos vamos a centrar en el tema de la agenda digital en la cultura. Y el último tema, en innovación. En innovación, le comentaba hoy en la mañana a una periodista, que a mí lo que más me preocupa de la región es cómo vamos a poder captar el talento y las ideas, la creatividad de la gente. Porque el capital del siglo XXI no va a ser el capital físico, va a ser obviamente el capital humano, pero una forma de capital humano muy particular, que es las ideas, vengan de donde vengan, que no necesariamente se producen en ambientes institucionales. ¿Cómo vamos a abrir los espacios, la posibilidad de financiamiento a los jóvenes, que son los que realmente tendrán las ideas, que van a ser las ideas grandes del futuro? El app que le tomó a una persona una semana y se convirtió en el capital más grande de la historia. O sea, ¿cómo vamos a poder abrir esos espacios para ustedes? En los cuales ustedes no tienen que pasar 20 años de entrenamiento en una institución para tener una gran idea, porque hay grandes ideas que están ahí, listas para ser captadas, para ser apoyadas, y donde nosotros no tenemos una sociedad, ni una cultura, ni unos espacios para poder efectivamente dar esa oportunidad. Una oportunidad que significa superar nuestra resistencia al fracaso. Porque la verdad es que en el mundo de hoy, la gente prueba una cosa y no sale, y prueba otra y no sale, y prueba una tercera y fue fantástico. Y no, uno no puede apostar a lo seguro desde el principio. Tenemos que poder tener una sociedad que se atreva a probar. Y es esa sociedad que es una cultura distinta, que son espacios de interacción distintos, los que nos van a permitir en América Latina aprovechar este gran talento, democratizar el talento, que ya vamos a tener que tener esos espacios, vengan las ideas de donde vengan, para poder entrar con paso firme al mundo del conocimiento, un mundo de empleo digno para todos los ciudadanos de esta región, que en esa expansión que hemos tenido exigen hoy en día no solo acceso, sino calidad de servicios, mejor gobiernos, mejor política y más rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Coti. Gracias a todos ustedes.